buenas, ¿cómo están? Buenos días, el Señor les bendiga. Qué rico poder estar con ustedes un día más, un domingo más donde vamos a compartir. Y qué rico poder arrancar esta semana dándole prioridad a lo que verdaderamente importa, que es nuestra relación personal con Jesús. Hoy quiero empezar con una oración mientras la gente se va conectando. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de un nuevo día que nos regala el Señor. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de levantarnos, Señor Dios, de despertar con vida, Señor. Tenemos tu favor, Señor. Ayúdanos a vivir este día de acuerdo a tu voluntad, a seguirte, a amarte, Señor Dios, a adorarte, Señor Padre Celestial. Yo te doy gracias. Te oro por cada hermano y hermana, Señor, que está escuchando, que se está conectando, Señor, por quienes no pueden conectarse. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas. Te oro por la Iglesia Bautista Jerusalén, pero también te oro por la Iglesia cristiana en general, por tus hijos, por tus seguidores, Señor Dios. Padre, gracias porque en medio de todo tú tienes el control. Te alabo, te bendigo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar algunos saludos que tenemos en esta mañana. Tenemos algunos saludos esta mañana, entonces vamos a mirar quiénes nos están saludando. Quienes nos saludan esta mañana, tenemos a César, nos dice buenos días hermanos, Dios les bendiga. Tenemos a Esperanza Molina, nos dice buenos días, Dios le bendiga. Javier nos dice buenos días, Dios le bendiga, un abrazo. Luz Mirella Pera Parra, mi esposita hermosa, también nos está viendo. Mi madre, Señor te bendiga, madre, también nos está viendo. Y a propósito, cumpleaños el viernes, feliz cumpleaños, mamá. Bien, hermanos, ¿me escuchan bien? Quisiera que me respondieran por Facebook si se oye bien, si hay algún problema con el audio. Quisiera que por favor me comentaran para saber cómo estamos, si estamos bien de audio, si todos nos están escuchando. Bien, hermanos, por lo visto creo que estamos bien, ¿no es cierto? Estela Mosquera también nos envía un saludo. Qué rico, Estelita, nosotros también te amamos y qué bueno podernos ver. Sé que en algún momento nos vamos a reunir, sé que en algún momento vamos a volver a abrir las puertas del templo, del local, y poder reunirnos y celebrar juntos este tiempo agradable al Señor. También estamos grabando la enseñanza, porque la idea es empezar a subirlas a la página web de la iglesia y poder a partir de ahí quienes quieran o quienes no han podido ver la enseñanza pues puedan verla a través de la página web. Bien, tenemos Dagoberto, nos dice que se escucha bien y nos envía saludos. Gracias, hermano Dago, por estar ahí al pie del cañón también. Yamiliari Capas de Quinchía nos envía saludos. Ana María Vasco también. Esperanza Molina dice que se oye bien. Bien, hermanos, vamos a dar inicio hoy a un nuevo tema. Veníamos hablando y la semana pasada leíamos un pasaje en Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigar. Hace 8 días, la semana pasada, hablábamos de que Dios quiere que estemos quietos y le conozcamos a Él. ¿Sí? Que existe una relación entre estar quietos, ¿sí? Para luego correr. El Señor, a nosotros nos funciona al revés. Nosotros creemos que necesitamos correr y correr y correr y correr para poder llegar a un momento donde podamos estar tranquilos. Con el Señor es al revés. El Señor quiere que estemos quietos para luego correr. Y hablábamos hace 8 días que lo importante era aprender a vivir un día a la vez. Que lo importante era vivir un día a la vez. La palabra del Señor, Jesús nos enseñaba a vivir un día a la vez. Isaías 40:31 nos dice que la dinámica de Dios es diferente. La dinámica de Dios es espera para luego poder correr. Sí, el Señor nos enseña una dinámica totalmente distinta. Dios nos enseña espera y luego
corres. Por eso dice Isaías, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Si usted y yo esperamos en el Señor, pues vamos a poder correr más adelante porque el Señor nos da nuevas fuerzas. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que cuando más afán tengo, más me demoro. ¿No le ha pasado eso? Por ejemplo, cuando usted dice, no, bueno, tengo que madrugar porque tengo que salir tempranito, tengo que estar a las 7 en tal lugar, llega usted a las 7:30. Algo pasa que usted se levanta, por muy temprano que se levante, y le coge la tarde, ¿sí? ¿Y qué me dice usted, por ejemplo, si sale de afán para un lugar, encuentra trancón, encuentra dificultades, encuentra que la ruta se hizo más lenta? O si usted está haciendo una fila y tiene afán y usted ve una fila más cortica y se pasó y empezó a correr la que usted estaba, ¿sí? Y empieza uno que no sabe qué hacer y uno dice, pero estoy de afán porque todo se pone lento. Pues es algo curioso porque el Señor nos obliga a estar quietos, ¿sí? El Señor nos obliga a estar quietos. Y hemos dicho que estar quietos no es sinónimo de no hacer nada. Estar quietos es esperar en el Señor y confiar que es el Señor el que tiene el control de todo lo que hacemos. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8, dice, mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. El Salmo 103, versículo 8, habla de la bondad de Dios, de la ternura de Dios, pero que Dios no es un Dios que se enoja fácil. Dios no es un Dios que se estresa fácilmente. Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso. Y precisamente al conocer esa característica de Dios, que es la paciencia de Dios, hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? Y vamos a hablar de tengámosle paciencia. Es decir, cómo usted y yo podemos al prójimo, al otro, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, poderle tener paciencia al otro, ¿sí? Tenemos que aprender a tenerle paciencia a las demás personas, porque si ya hemos hablado que el Señor nos enseña a ser pacientes, hoy vamos a ver cómo usted y yo podemos, a través de la palabra del Señor, tenerles paciencia a otros. Y yo sé que no es fácil a veces tenerles paciencia a otras personas, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Y aquí Pedro está hablando de la segunda venida del Señor, ¿sí? Pero esto nos muestra una característica de Dios. Y esta característica de Dios es la paciencia. No es que Dios sea lento para cumplir sus promesas, como algunas personas piensan, dice Pedro. Por el contrario, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie muera sin conocerle, sino que Él quiere que todos se vuelvan a obedecerle. Por eso el Señor demora su promesa, porque tiene paciencia a cada uno de nosotros. El Señor tiene paciencia con los seres humanos, el Señor tiene paciencia con nosotros. Y esa es una característica del Señor. Es más, si usted lee toda la historia de Israel, y algunos se centran en algunos aspectos muy específicos de la historia de Israel y dicen que Dios es un Dios sanguinario, que Dios es un Dios del Antiguo Testamento, era un Dios malo, era un Dios destructor, era un Dios que acababa. Pero si usted lee toda la historia, usted se va a dar cuenta que Dios es un Dios paciente. Mire, es curioso lo que pasa con el pueblo de Israel cuando el Señor le entrega las tablas de la ley a Moisés. El mismo día en que Dios estaba con Moisés entregándole las tablas de la ley, ese mismo día, mientras Moisés recibía las tablas, el pueblo de Israel estaba construyendo un becerro de oro, ¿sí? Y ofreciendo sacrificio a ese becerro. En otras palabras, mientras Dios hacía el pacto con el pueblo hacía un pacto
con un Dios pagano. Alguien lo describió de una manera muy, ¿cómo diría yo? Muy drástica, pero tiene razón. Es como si el día de la boda, el novio o la novia se acostara con una persona diferente. Si el mismo día en que usted le dice sí o esa persona le dice sí al novio o a la novia, ese mismo día el novio o la novia decidiera acostarse con una persona diferente. Y eso es lo que pasó, y usted lee toda la historia del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta cómo el pueblo de Israel desobedecía y Dios tenía paciencia, y toda la historia de Israel es un Dios paciente que lleva a un pueblo, ¿sí?, a una relación personal con Él todo el tiempo. Dios espera entonces que nosotros seamos pacientes con los demás. Y es curioso porque lo que Dios desea es que usted y yo aprendamos a tenerle paciencia a las demás personas. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice lo siguiente: aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima, a Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con otros siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima, a Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Los cambios requieren tener paciencia, ¿sí? Los cambios requieren tener paciencia. Esto es un cambio. Desde el mes de marzo hemos entrado en un cambio totalmente diferente para la mayoría. Más, me atrevo a decir que para todo el mundo esto es algo nuevo, ¿sí? Se puede hablar con personas que han vivido otras situaciones y ninguna es similar. Y tenemos que aprender a tener paciencia con nosotros mismos, con quienes nos rodean, ¿sí? Con las autoridades hay que aprender a tener paciencia, porque si bien es cierto, nosotros quisiéramos que el gobierno hiciera algunas cosas, pues no van a poder hacerlas todas, ¿sí? Y nosotros no podemos saltarnos las leyes que el gobierno exige, porque el mismo Señor nos dice que debemos obedecer la ley. Entonces demanda que nosotros tengamos paciencia, pero no solamente nosotros tenemos que tener paciencia quienes están con nosotros. Si es cierto que usted está estresado, preocupado, angustiado, ¿sí?, ya está desesperado de estar encerrado, pues los que están a su alrededor también están en una condición similar, y por eso la Biblia nos enseña a tenerles paciencia. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 9. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene el Señor. ¿Sí? Y aquí Santiago está otra vez hablando de la venida del Señor. Y dice: hagan como el campesino que con paciencia espera las lluvias y también espera que la tierra le dé buena cosecha. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Mire, Santiago dice: hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. ¿Sí? Y después nos pone un ejemplo muy interesante que yo quiero que reflexionemos un momento en esto. Dice: hagan como el campesino que con paciencia espera las lluvias y también espera que la tierra le dé buena cosecha. Yo no conozco, y cuando estuve viviendo en Quinchía, no recuerdo que las personas que cultivaban después de 2 meses fueran a levantar la tierra donde habían echado la semilla para mirar si de pronto la semilla estaba ahí. ¿Será que la comió algún topo, algún animalito? No, ellos echaban la semilla, regaban y tenían la esperanza y la confianza de que el Señor iba a dar la cosecha. Es más, cuando entrábamos en época de sequía, la oración era: uy, que el Señor mande agüita. Pero no podían hacer más nada, que había que esperar con paciencia que el Señor enviara la lluvia. Y a su debido tiempo el Señor daba la cosecha.
Hay que aprender a ser pacientes, hay que aprender a ser pacientes. Usted no puede, por más que quiera, cambiar a otra persona, ¿sí? Usted no puede cambiar a otra persona. Por más que usted quiera, usted no tiene el poder de transformar al otro, pero Dios sí. Y la Biblia nos enseña a serle paciente. Imagínese la esposa que lleva años orando por el fulano, por el Chucky que no ha venido a la iglesia, y empieza a orar. Y ora y le dice a todos los hermanos de la iglesia: hermanos, oremos porque es que vea este Chucky nada que se convierte. Y yo vengo a la iglesia y él queda allá bravo viendo partidos de fútbol, viéndose la Champions. Y yo quiero que él venga y busque al Señor. Y un día, el Señor hace el milagro de que uno vea de que ese Chucky entre por la puerta. Y todo el mundo voltea a mirar al esposo de la fulana y la fulana está que salta y está que baila y está que brinca de la emoción. Y el Señor llega y se sienta atrás y termina la reunión y ella sale con él. Y él le dice: me pareció chévere la reunión, me gustó, entretenida. De pronto vamos a ver si vuelvo. Y ella feliz. Al siguiente domingo el esposo vuelve. Viene su esposo a la iglesia por segunda vez al domingo, pero a su segunda venida comienza a fregarle la vida, empieza a molestarlo. Oiga, ¿y usted no va a dar el diezmo? Oiga, ¿y usted no oró? Oiga, ¿y usted ya le predicó a su jefe? Oiga, ¿y usted ya leyó la Biblia? Oiga, ¿y usted tal cosa? Oiga, sí, y si lo ve al esposo haciendo algo que a ella no le parece, no sé, se enojó, gritó, peleó, algo hizo, echó un madrazo, no qué sé yo, porque apenas está yendo y empieza: ¿y eso que está yendo a la iglesia? Hermano y hermana, hay que tener paciencia. Los procesos son totalmente diferentes, ¿sí? A veces queremos que la gente llegue a la iglesia y cuando llega esperamos que al segundo domingo ya sea pastor. Ya queremos que el que viene por primera vez o segunda vez ya sea evangelista, misionero, no sé, predicador internacional. Ya queremos que la persona que está empezando un proceso dé fruto de un día para otro. Y me pongo a pensar a veces cuántos hay en la iglesia que llevan muchos años y no han dado fruto. Y nosotros le exigimos a quienes apenas empiezan dar fruto. Tenemos que aprender a ser pacientes. ¿O qué tal ese hijo o esa hija que no hace nada y que tú llevas tiempo orando por esa persona? Yo necesito que estudie, que haga algo, que por favor resulte, que se anime, que haga. Señor, ore para que él pueda estudiar, porque es que en la casa no la pasa y no jugando puro Free Fire, y yo quiero que haga algo diferente, y vea todo el día pegado en el celular o viendo televisión. Y un día a otro dice: ¿sabe qué, mamá? Me aburrió a estudiar. Y se matricula y empieza a estudiar. A los 15 días estamos encima, oiga, y lo vimos con ya cogió otra vez el vicio del celular. Ya empezó usted otra vez con eso del celular. No que iba a estudiar, no que iba a hacer tal cosa, no que... Y lo que hacemos al final de todo este proceso, ¿sabe qué es? Truncar el hecho de que Dios pueda obrar. Bien, si bien es cierto, a nosotros nos gustaría coger y empujarlo de tal manera que pudiera hacer las cosas que a nosotros nos agradan, pero la realidad es que no se puede. Todo tiene un proceso. Imagínese usted como el campesino, el agricultor. Imagínese usted cogiendo, viendo que está creciendo la matica, está el tallito ahí pequeño, usted dice: no, esta mata está demorando mucho, voy a cogerla de las hojas y la voy a estirar un poquito a ver si crece. Y usted la forza, la coge y la estira. ¿Qué pasa si usted la agarra de la punta y empieza a estirarla para que crezca? Se daña. Y es lo mismo que sucede cuando nosotros no somos pacientes con las demás personas. No digo que seamos permisivos, y por favor no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que seas permisivo, no, lo que sí te estoy diciendo es que seamos pacientes con los demás, porque toma tiempo dar fruto. Seamos pacientes con los demás
porque toma tiempo dar fruto. ¿Sí? Ahora, en la iglesia existe un ministerio que se ha confundido mucho, no es el de la consejería, es el ministerio de la quejonería. Y no sé si usted alguna vez ha sido parte, pero en muchas iglesias, gracias a Dios, en la de nosotros no pasa eso, ¿sí? Pero uno escucha en la iglesia, en la mayoría de las iglesias, el ministerio de la quejonería. Pastor, hermano, hermana, necesito hablar con usted. Cuénteme, necesito una quejonería, una consejería. ¿Qué pasó? Ay, yo ya no sé qué hacer con mi esposa. Ya no me la aguanto. Mire, alega, pelea, discute, alega, hace esto. Ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé qué hacer con mi esposo, ya no sé qué hacer con mi suegra, ya no sé qué hacer. Y empieza uno a quejarse y a quejarse y a quejarse y a quejarse, ¿sí? Y ese ministerio de la quejonería, que mi hijo, que mi esposa, que mi jefe, que mi trabajo, que mi hermano, que mi hermana, que el mismo hermano de la iglesia, que es que mire ese hermanito como canta, mire ese hermanito como respira, mire ese hermanito como duerme, mire ese hermanito. Y empezamos un ministerio de la quejonería, no de la consejería, porque la consejería es ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer yo para crecer y mejorar? La quejonería es ¿qué puede hacer el otro para que me deje de fastidiar la vida? Y eso es lo que sucede muchas veces al interior de las iglesias. Por eso la Biblia nos dice, tengamos paciencia, aprender a esperar lo que merece ser esperado. Gálatas capítulo 6, versículo 9, mire lo que dice. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, nos premiará a su debido tiempo. Uno de los principios bíblicos es que usted y yo no nos podemos cansar de hacer el bien. Usted y yo no podemos cansarnos de hacer el bien. No importa que el otro esté actuando mal, la Biblia no dice si el otro se porta mal, pórtate mal. La Biblia dice no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo Dios te va a premiar. ¿Por qué haces lo bueno? ¿Para que te premien otros o para que Dios te premie? Porque cuando yo digo, no, pero yo también que me porto y yo tan bien que me comporto y yo también tan buen esposo que soy y mi esposa no hace esto y yo tan buen padre que soy y mis hijos malagradecidos, o yo tan buena esposa que soy y mi esposo esto y lo otro y yo tan buen trabajador que soy y mi jefe nunca me reconoce. En fin, cada vez evaluarse cuál es la razón por la cual usted hace lo que está haciendo. ¿El premio lo quieres de parte de las personas o el premio lo quieres de parte del Señor? Hermano y hermana, el premio es del Señor. Mire lo que dice Gálatas. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Dios nos va a premiar a su debido tiempo. ¿Tú crees que estás llorando porque has agotado todo el poder de Dios? ¿Y tú crees que tienes un esposo o una esposa o un hijo rebelde o una hija rebelde o un familiar rebelde y estás orando y ves que Dios no obra? ¿Tú crees que Dios también está en el cielo orando diciendo, ay, pobrecito, ya agoté mi poder, ya agoté mi paciencia, ya no sé qué hacer, ay, no, yo ya no tengo nada más que hacer, no, ni el Espíritu Santo que lo toca a este muchacho, no, yo ya no tengo, no, Dios tiene el control de todo. Conozco testimonios de esposas que oraron 15, 19, 20 años por un esposo, por su esposo para que se convirtiera a los pies del Señor y hoy por hoy son hombres de Dios. Conozco madres que oraron por sus hijos y una vez muertas, ellas, sus hijos decidieron seguir al Señor y ellas no vieron eso, pero el Señor hizo ese milagro de que este hombre siguiera al Señor. Entonces, hermano y hermana, yo he visto hijos cambiados después de que el Señor ha obrado en la vida de estas personas y nosotros y sus siervos han dejado que Dios sea el que obre. Por eso te digo, ten paciencia, Dios tiene el control. Ahora,
Si tú crees que Dios no tiene el control, entonces desespérate. Claro, porque cuando yo no creo que Dios tiene el control, pues tengo derecho a desesperarme. Ten paciencia a tus hermanos en la fe. Ten paciencia a tus familiares. Ten paciencia a tus vecinos. Ten paciencia a tu esposa. Ten paciencia a tu esposo. Ten paciencia a tus hijos. Ten paciencia a quienes están contigo en esta cuarentena. Ten paciencia. Sí, porque el Señor tiene paciencia de nosotros. Miren, cuando usted mira la historia de Jesús, usted se da cuenta cuán paciente era Jesús con sus discípulos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Pedro, sí, Jesús le dice a Pedro, Pedro, te voy a lavar los pies. Y usted puede buscar el pasaje donde Jesús le va a lavar los pies a Pedro, y Pedro se le para y le dice, no, Señor, yo no me voy a dejar lavar los pies, ni se le ocurra, ¿cómo le ocurre a usted que yo me voy a dejar lavar los pies de usted? Y Pedro se le niega y Jesús le dice, mire Pedro, Pedrito, si usted no se deja lavar los pies, no va a tener conmigo parte en el reino. Báñeme, Señor, báñeme, no solamente los pies, la cabeza, las manos, me desvisto para que me bañe. Y Jesús le dice, no, Pedro, venga, cálmese, hermano, cálmese. Solo los pies, el que está limpio no necesita más nada. Pedro era una persona impulsiva, pasaba de un extremo de negarse a un extremo de hacer todo. Cuando llegan y van a apresar a Jesús y preguntan, ¿quién es Jesús? Y aquí estoy, y llega este man y sale este soldado y saca a Pedro la espada y le corta la oreja. Jesús le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Quién le dio espada a Pedro? Venga, ¿quién le dio esa espada a Pedro? Pedro, ¿pero por qué? Pedro, usted, mire, Pedro era una persona impulsiva. Y yo no encuentro ningún pasaje de la Biblia donde Jesús le diga, Pedro, te odio. Pedro, aléjate de aquí. Pedro, chao, Pedro. No, lo más que Jesús le dijo a Pedro fue, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, Pedro, no actúes como acusador. Ni siquiera cuando Pedro le negó a Jesús. Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Pedro, te llevo en la mala. Pedro, te voy a llevar en la mala. ¿Sabe qué, Pedro? No, ni siquiera eso. Porque después de que Jesús resucita y se le aparece, le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Le encomienda una tarea grande a Pedro. Ahora, ¿qué decir de Santiago y Juan? Apodados por el mismo Jesús, hijos del trueno. Por nada bueno sería, ¿no es cierto? Hijos del trueno. ¿Qué tal las de Juan? Cuando ve un hombre que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús, viene Juan delante de Jesús y le dice, oiga Señor, me encontré afuera un muchacho, yo no sé de dónde era, porque nosotros no, yo miré los 5,000, miré la cara de esto, tengo memoria fotográfica y este no está en el combo de nosotros, y le prohibí que echara demonios en tu nombre. Y Jesús le dice, ay, Juanchito, el que no es conmigo, contra mí es, déjelo, que el que no está en contra mía está a favor mío. Y Juan, no, pero Señor, Jesús, no, déjalo. ¿O qué tal Santiago y Juan después, cuando Jesús va para Samaria y la gente no lo quiere recibir, y viene Juan y Santiago y le dice, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma esa ciudad? Qué hombres de fe, ¿no es cierto? Qué hombres de fe, por Dios. Miren, y Jesús les tenía paciencia. Jesús se los aguantaba. Jesús los soportaba. O Tomás y su incredulidad. No, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, yo no voy a creer que Él resucitó. Y se le aparece Jesús. Tomás, venga, meta el dedito. No, yo no veo a un Jesús, que lo metas, Tomás, que lo metas. No, sencillamente, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurado el que sin verme ha creído. Yo no veo a un Jesús atacando a Natanael cuando pregunta, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y Jesús le dice, venga, aquí estoy. Y yo te vi. Y Jesús no lo ataca. Sencillamente Jesús les tiene paciencia. Hermanos y hermanas, si Jesús le tiene paciencia, estamos llamados a tener paciencia. Y Jesús espera que seamos pacientes. Ahora, yo quiero que usted sea sincero y sincera por un minuto. ¿Qué tanta paciencia te tiene Dios? Del 1 al 10, ¿qué tanta paciencia te tiene Dios?
Piénsalo, que tanta paciencia te tiene el Señor. Tenles paciencia. Solo concéntrate en hacer el bien. ¿Sabe? Siempre mi oración es, Señor, dame un corazón de pastor. Y siempre mi oración es, Señor, dame ese corazón de pastor. Porque cada vez que veo a los hermanos, quiero que el Señor me dé corazón de pastor. Pero no voy a negar que hay momentos en que quisiera tener corazón de sacerdote del Antiguo Testamento, donde veo venir la ovejita y sacar el cuchillo, colocar en el altar y descuartizarla, porque a veces uno no se los aguanta, ¿sí? Y es cierto, hay personas a las cuales usted quisiera cogerla como ovejita, como sacerdote del Antiguo Testamento, y venga, yo le enseño lo que es paciencia, y colocarlo en el altar, y como dirían algunos, torcerle el pescuezo. Pero el Señor nos dice, ámelos, ténganles paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios a nosotros? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? Día a día nos tiene el Señor paciencia. ¿Sabe, hermano y hermana? Usted no sabe si esta persona que hoy no te cae bien porque hace cosas que a ti no te agradan, porque actúa de una manera que a ti no te agrada, el día de mañana va a ser un gran ministro. Tú no sabes si ese niño que te incomoda hoy, sí, el día de mañana puede ser presidente, alcalde, senador, gobernador, médico, sí, abogado, arquitecto. Tú no sabes qué puede ser el día de mañana si tú le tienes paciencia a ese niño hoy. Tú no sabes qué puede pasar el día de mañana si tú le tienes paciencia a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, que yo sé que desespera. Y usted dirá, pero pastor, es que usted no sabe en las condiciones, usted no sabe el infierno que yo digo. No, yo no lo sé, pero yo sé que Jesús sí lo sabe, y el Señor dice, tenles paciencia, tenles paciencia. Mire, hermano y hermana, el Señor nos invita a que usted y yo podamos tenerle paciencia todo el tiempo. El Señor nos invita a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Mire, Gálatas 6:9, vuelvo y lo leo. No se cansen de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Si seguimos haciéndolo, Dios nos va a premiar a su debido tiempo. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses 5:14 le dice, les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan. No estoy diciendo que seamos permisivos, no, hay que reprenderlos. Pero dice, animen a los que tengan miedo. Anime a la gente que tiene miedo hoy, que está con temor, ¿sí? Ayude a los débiles. Hay gente débil entre nosotros, que es menos fuerte en espíritu que usted, pero sigue diciendo, y tengan paciencia con todos, con el que no trabaja, con el que tiene miedo, con el que es débil. La Biblia nos invita a ser paciente. Es tarea de todos animar y ser pacientes con todo. ¿Qué crees que haría Jesús en tu lugar? ¿Sí? ¿Qué crees que haría Jesús en tu situación? ¿Qué crees que haría el Señor frente a la situación que tú estás viviendo? Ser paciente con tus hijos, ser paciente con tu esposa, con tu trabajo, con tu jefe, con tus vecinos, ¿sí? Ser paciente con tus amigos, ser paciente como Dios es paciente contigo. Ser paciente como Dios es paciente contigo. Y orar al Señor, Señor, yo te pido que tú hagas la obra en esa persona. Y dame paciencia, Señor, dame corazón para tener paciencia, Señor. Sí, yo sé que a veces se los quisiéramos mandar al Señor. Y a veces nuestras oraciones, Señor, te lo llevas o te lo mando. Y quisiéramos mandárselos al Señor, pero tengamos paciencia. Tenga paciencia porque Jesús ha tenido paciencia
contigo. Yo no sé si hay aquí, si habrá alguna persona que me está escuchando hoy que diga, no, el Señor no ha tenido que tener paciencia conmigo, yo soy una persona que la verdad, siempre, todo el tiempo, he sido bien. El Señor, es más, a mí el Señor, antes de que me mande, yo ya sé lo que tengo que hacer. Seguro que tú podrías hoy, delante de Dios, decir, soy un siervo diligente, soy una sierva diligente, lo que me ha tocado lo he hecho. Y usted podría decir delante del Señor, Señor, yo soy buen siervo y fiel. Sobre poco he sido fiel, Señor, póngame sobre mucho. Usted podría decirle eso al Señor. Usted podría decirle al Señor que usted ha sido una persona fiel, que usted ha sido una persona que el Señor no ha tenido que tener paciencia con usted porque usted es un siervo diligente, una sierva diligente, un cristiano diligente, una cristiana diligente. O usted hoy debe reconocer que el Señor nos ha tenido paciencia. Yo por lo menos puedo decir, Señor, tú me has tenido mucha paciencia, porque muchas de las cosas que has querido que haga, no las he hecho. Y no porque no pueda, sino perdóname, Señor, porque no he querido. ¿Cuántas cosas nos ha mandado y nos ha pedido el Señor que hagamos y no las queremos hacer? El Señor tiene paciencia contigo, el Señor tiene paciencia conmigo. No debe ser diferente con mi prójimo. Debemos aprender a tener paciencia con los demás. Debemos aprender a tener paciencia con quienes nos rodean. Quiero terminar con Santiago, capítulo 1, versículos 3 al 4. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza la debilidad. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza la dificultad. Su confianza, mi confianza en Dios, todo el tiempo va a ser puesta a prueba. Y sabe, usted no sabe si esa persona que la está rodeando, ese esposo difícil, esa esposa difícil, ese hijo que no hace nada, esa hija que no hace nada, esa nuera, esa suegra, ese yerno, ese jefe que usted tiene, puede ser el instrumento de Dios para poner a prueba su confianza en Dios. Y esa confianza en Dios se prueba a través de la paciencia, porque yo aprendo a descansar en el Señor y decir, Señor, yo no tengo control sobre mis hijos, yo no tengo control sobre mi esposa, yo no tengo control sobre mi esposo, yo no tengo control sobre lo que está pasando, Señor, pero tú sí, y yo confío que lo que tú hagas, Señor, será lo mejor. ¿Sabe? Es curioso, pero uno tiene que aprender a tener paciencia con los hijos, a ser paciente con los padres, y sobre todo con los padres, aprender a ser paciente. ¿Sabe? Una de las cosas que uno aprende cuando es padre es la paciencia que tuvieron con uno. Cuando uno tiene un niño, cuando uno tiene su hijo recién nacido, y no sé si a usted le ha pasado, pero usted lo limpia, vuelve y se ensucia, pero lo peor es que cuando usted va a ver, está todo poposeado. Y si le ha pasado recién nacidito, 5, 4, 5 meses, y uno dice, pero ¿por qué no avisa? 2 añitos, 1 añito, y hacen donde menos uno se lo imagina. Y sabe, toda esa paciencia, y es donde uno piensa, toda la paciencia que tuvieron los padres con uno, todo el tiempo que aguantaron, lo aguantaron a uno. Cuando empiezan a caminar y se tropiezan, ¿sí? Cuando uno tiene que estar pendiente porque se meten a la boca cosas que no se deben meter. Y aún cuando grandes, cuando van creciendo en su adolescencia, tenerles paciencia porque tienen su propia personalidad, porque tienen su propia manera de ser. Y sabe, crecer y poder ver a los padres, uno tiene que aprender a tener paciencia. Y ese hijo que hoy no te tiene paciencia, cuando crezca y tenga su familia, va a tener paciencia. Y va a reconocer, y ojalá no tarde, porque quizás ya no esté el padre ahí. Hombre, cuán valioso era mi padre, mi madre, ¿sí? Mi abuela, mi abuelo, mis tíos, quienes me ayudaron a criar. Cuán valioso era esa persona que me ayudó.
y yo no le tuve paciencia. Si bien es cierto, hoy por hoy uno ve mucho joven que se incomoda con adultos mayores porque no saben manejar la tecnología. Vea, pero es que eso no se desprograma solo, es que ese celular, todo se me desprograma, eso no se desprograma solo, ni que usted fuera programador ni ingeniero en sistemas. Y no le tenemos paciencia. La Biblia nos anima a tener paciencia. Así, cuando tu confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Sí, por eso ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen. Y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hermano y hermana, estamos llamados a tener paciencia con el prójimo. Estamos llamados a tener paciencia con el otro. Estamos llamados a ser pacientes y por eso la enseñanza de hoy hablamos de tengámosle paciencia. El Señor tiene paciencia contigo, tengámosle paciencia a los demás. Voy a invitarle a que oremos, a que elevemos una oración al Señor y le podamos decir al Señor: Señor, ayúdame, Dios, a ser paciente, Padre Celestial, con aquellas personas que ponen a prueba mi fe, mi paciencia, Señor. Padre, gracias porque tú eres paciente conmigo. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de mi vida. Gracias, Dios, porque tú me tratas con bondad. Ayúdame, Señor, a tratar con bondad a los demás. Ayúdame, Señor, a tratar con misericordia a los demás. Ayúdame, Señor, a ser paciente con mi prójimo. Gracias, Dios, porque tú me tienes paciencia. Ayúdame, Señor, a ser paciente con los demás. Bien, hermano y hermana, espero que esta semana, este inicio de semana, podamos poner en práctica el hecho de tener paciencia a los demás. Para terminar, quiero leer otros saludos que nos han llegado. Tenemos Orleida Vizcaíno nos saluda. Buenos días, Dios les bendiga. Gloria Vanessa Salas también nos saluda. Amparo Ramos, buenos días, Iglesia Bautista Jerusalén. Tenemos Jessica Paredes, también nos está saludando. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otros saludos tenemos? Vamos a seguir mirando qué otros saludos tenemos el día de hoy. Jaime Enrique Parra también nos saluda, también nos está viendo. Un saludo a Jaime y a Chelita. El Señor les bendiga, seguimos orando por ustedes. Bien, hermano y hermana, espero que esta semana sea una excelente semana para ustedes. El Señor les bendiga, que tengan un buen inicio de semana.